México ha sido afectada por varios cambios. Todavía actualmente algunos profesores aplican parcialmente el plan de estudios derivado de la Reforma Integral de la Educación Básica de 2011. En ese plan, la educación musical es parte de la clase de educación artística y dentro de la misma se abordan tres temas principales: también la danza, las artes visuales y el teatro, en muy pocas horas a la semana. A causa de lo anterior, algunos profesores solo enseñan una de estas tres o las abordan superficialmente, por lo que, por ejemplo, la formación musical de los jóvenes puede resultar heterogénea. En 2013 se aprobó una nueva reforma educativa que comenzó a implementarse en 2018 y junto a esta generó la educación musical formando parte de la educación artística. Esa reforma fue derogada por el actual gobierno y supuestamente se interrumpió su implementación. Una de las principales modificaciones que sufrió fue la incorporación del conocimiento y las enseñanzas de las artes, en especial de la música, en los planes y programas de estudio, lo cual señala en la última reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 30 de la Ley General de la Educación. De estas modificaciones se deriva según el reglamento interior de la SEP, a pesar de la importancia que concede a la educación musical. Según lo anterior, la propuesta de la SEP busca extender la educación musical en espacios extraescolares y no se sabe aún cómo queda su espacio junto a las demás actividades. Independientemente de los líos logísticos derivados de los cambios en las leyes educativas, sería grave que, en contradicción con los cambios constitucionales, la modificación de la educación musical en nuestro país sea atendida a través de proyectos selectivos y extraescolares, como la conformación de orquestas, coros y bandas. Los integrantes del Comité de los Coloquios de la Educación Auditiva, EDAUTEMUS, de la Universidad Autónoma de México, han revisado la creación de una Dirección General para la Educación Musical y Orquestas Escolares. En el artículo 42 dice que elaborar e implementar en coordinación con las unidades administrativas y órganos administrativas desconcentrados y competentes de la Secretaría y las autoridades educativas locales estrategias y acciones que propicien la fortaleza de manera extraescolar de niños y adolescentes de escuelas públicas de educación básica y media superior, a través de la formación de agrupaciones musicales como las orquestas, los coros y las bandas. La educación musical involucra lo que viene siendo lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo, lo estético, desencadenando asimismo con ello mecanismos que nos permiten desarrollar distintas y complejas capacidades que tenemos. Desarrollar también una proyección educativa que influye directamente en la formación integral de las personas que están tomando la música, ya que favorecen el desarrollo de la atención, estimula lo que viene siendo la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y a largo plazo, la potencia, la imaginación, más que nada la creatividad de la persona, y es una vía que para desarrollar el sentido del orden también, la participación, la cooperación, la comunicación entre las personas, factores básicos en el desarrollo escolar. La educación musical viene siendo una asignatura de muy importancia, ya que y de vastas proyecciones en la escuela primaria también, hablando en personas normales. Tiene un gran valor porque el niño a través de ella llega a sí mismo autodisciplinarse a sí mismo y supera su vida interior. Al iniciarse en los primeros años se debe orientar el punto de vista objetivo, caminando así en forma progresiva y obedeciendo en su desarrollo psicológico y fisiológico. La importancia de la educación musical está adquiriendo en la escuela primaria y en el grado
Educación musical en México. El término educación musical hace referencia a qué es lo que se enseña en las escuelas en el área musical. Dentro de las clases de música se asocian experiencias conocidas y relevantes con elementos musicales nuevos para los alumnos, integrándolos mediante historias, dibujos, actuaciones, bailes, sonidos, ritmos, cantos, instrumentos y obras musicales de distintos tipos. Cada enseñanza musical abre un espacio creativo que permite a los alumnos experimentar diversos formatos de la música. El uso del canto como herramienta fundamental para trabajar aspectos como afinación, ritmo y empaste vocal. Uno de los puntos importantes que hay que definir primero es ¿qué es pedagogía musical? Es un método activo por sus principios fundamentales de formación integral, inclusión, progreso, libertad y creatividad, así como por su carácter lúdico, interdisciplinario y variado. Habiendo dicho esto, el primer pedagogo es Zoltán Kodály, de 1882 a 1967. Húngaro, compositor y pedagogo musical, creó un método de enseñanza de canto y solfeo partiendo del folclore de su país. Creó coros infantiles y juveniles, propuso actividades de entretenimiento auditivo y de canto. Utilizó la fonomimia, que es la utilización de signos manuales para representar la música. Los sonidos para aprender a leer música. El siguiente es Karloff, 1895 a 1882. Alemán, compositor y pedagogo. Utiliza un método basado en el ritmo de la palabra que combina con movimientos. También utiliza el canto y la ejecución de instrumentos muy sencillos, pero de alta calidad sonora que favorecen el desarrollo del oído musical. El siguiente es Emilie Jacques, de 1865 a 1950. Suizo, denominado el padre de la rítmica, fundamenta el ritmo como uno de los aspectos esenciales de la educación musical. Creó el método de eurítmica, que es un nuevo arte que busca representar el movimiento de la música a través del movimiento corporal. Su método parte del ritmo interno del individuo. Creó juegos musicales para la audición. Y por último tenemos a Patricia Stocke, de 1919 a 1996. Argentina. Su eje central es la expresión corporal. Fue la que creó este término, Pancleocle. El niño es fuente del instrumento e instrumentista, fundadora de la danza creativa en los niños preescolares.